Bien, primero la definición. Los agentes económicos son, jóvenes, los participantes, los actores del sistema económico. O sea, eso implica que son personas que piensan, que toman decisiones, que establecen relaciones entre ellos. ¿Ok? Yo creo que esta palabra personas define a los agentes de manera muy precisa. Pero bueno, también los podemos pensar como los participantes. O sea, tienen voluntad propia. Toman decisiones, como dice la diapositiva. Son los actores del sistema económico. Hacen las cosas. Bien. Y como dice también aquí en el párrafo inicial de este concepto, estos agentes económicos se interrelacionan, es decir, que empiezan a hacer cosas entre ellos, como por ejemplo, unos tienen necesidades y quieren ir a satisfacerlas y por lo tanto otros les venden bienes para poder satisfacer las necesidades, pero además para que puedan tener dinero los primeros que tienen las necesidades, para poder tener dinero, ahora sí fíjense, estoy hablando del dinero, pero no es un agente económico el dinero, y esas personas usen el dinero y compren. ¿De dónde lo van a sacar? Ah, bueno, pues entonces establecen otras relaciones. Por ejemplo, van estos actores y ofrecen lo que tienen. Tienen quizás su capacidad para trabajar, tienen terrenos o inventan cosas o son dueños de un vehículo o de algo que ofrecen a alguien más para que les dé dinero a cambio. Entonces, se establecen muchos tipos de relaciones entre los agentes o participantes del sistema económico. Hay 4 tipos de agentes económicos. Aquí están listados. Los voy a comentar y ahora los explico. Número 1, están las familias. Número 2, están las empresas. En tercer lugar, aunque familias y empresas ya razonablemente, digamos que hacen funcionar el sistema económico, aún así tenemos un tercer agente, ¿ok? Que es, bueno, ya voy a hablar de él en un momento, es el gobierno, ahí está. Y por último tenemos al cuarto agente que se conoce con el nombre de sector externo. Muy bien. 4 tipos de agentes económicos, 4 tipos de actores del sistema económico. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ok? Ya estoy ahí. Bueno, vamos con los agentes. Como dije, los agentes son personas que participan y toman decisiones. Desde luego que el primero son las personas físicas. Se llama personas físicas a los individuos, a los seres humanos. ¿Ok? Y los seres humanos, nosotros, podemos estar individualmente participando en el sistema, o sea, solitos, por ejemplo, yendo a comprar o yendo a trabajar, o ahorrando o invirtiendo, solos nosotros, o también lo podemos hacer como grupo, como familia, ¿no? Es decir, vamos y compramos por alguien más. Por ejemplo, por nuestro papá, nuestra mamá, o cuando tengamos hijos, lo haremos por ellos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerlo también de esa manera. Por eso al primer agente se le conoce con el nombre de familias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces podemos clasificar las decisiones de los agentes, personas físicas, en este tipo de un núcleo social, ¿no? Como familia. Bien, las familias, que son el primer tipo de agente económico, que somos ustedes y yo, todos los seres humanos, tenemos 2 características fundamentales que ya habíamos definido estos conceptos que voy a comentar. Lo repito, las familias se caracterizan por 2 cosas principalmente. Número 1, las familias tienen necesidades, que es el punto de partida del sistema económico, las necesidades de las personas. Entonces, la primera característica de la agente familias es que tienen efectivamente necesidades, ¿ok? Y la segunda característica de las familias es que, además de necesidades, son en primera instancia las dueñas o poseen
los factores productivos que acabamos de definir. Fíjense de lo que estoy diciendo. Las familias, además de necesidades, son las dueñas de los recursos, de los 4 tipos de recursos. O sea, las familias, para empezar, poseen la fuerza de producción, la fuerza de trabajo. ¿Okay? O sea, tienen el recurso humano las familias y se lo dan a otros agentes para producir. Pero no solo poseen el recurso humano las familias, sino que también poseen, por ejemplo, recursos materiales, o sea, el capital físico, en cierto modo. Por ejemplo, las familias, no sé si se han fijado, que cuando OXXO está buscando establecerse en un nuevo fraccionamiento, bueno, a veces se proyecta en el fraccionamiento un cruce de avenidas importante, está bien, pero cuando ya es ocupado por las 4 esquinas de ese cruce por otras empresas, entonces OXXO voltea hacia otro lado y empieza a buscar las viviendas que están en otras esquinas muy transitadas o que están pegadas a la esquina transitada. Pero esas viviendas, ¿a quién le pertenecen en los fraccionamientos nuevos? Generalmente le pertenecen a las familias. O sea, es un terreno, es por lo tanto capital físico que poseen las familias y que también le dan a otros agentes para que se pueda llevar a cabo el proceso de obtención de los bienes. Y también son las dueñas las familias de las innovaciones en primera instancia también, desde luego. Es decir, son las que crean los nuevos procesos, las que mejoran la producción en las empresas. Por lo tanto, también poseen inicialmente la tecnología. Y bueno, en cierto modo también poseen recursos naturales, ¿no? Como por ejemplo quizás el ejemplo más polémico podría ser el petróleo, y que de hecho me va a servir para definir el siguiente agente económico. El petróleo lo poseen las familias. Bueno, aunque el gobierno desde luego siempre se ha encargado de vendernos la idea de que el petróleo es de nosotros, bueno, la verdad es que ninguno de nosotros tiene acciones de Pemex, ¿no? Como para tomar decisiones directamente sobre el petróleo, ¿no? O sea, el gobierno toma decisiones por sí mismo, por sí solo, de lo que tiene que pasar con Pemex. Por ejemplo, quiere a fuerza construir una nueva refinería, aunque las condiciones no están dadas en este momento para eso. Y no le importa en realidad la opinión de la mayoría. Hace como que le importa, pero toma las decisiones por él solo. Es un proyecto que trae el gobierno, que viene pensando el gobierno desde que pues el presidente actual era candidato. El caso es que si no somos los dueños de Pemex, no somos en realidad los dueños del petróleo. No, el dueño es el gobierno. Él hace lo que quiere con ese recurso. Bien, y entonces, ¿por qué digo que somos las familias las dueñas de los recursos naturales? Por ejemplo, el petróleo. Bueno, porque al inicio de toda esta historia, por ejemplo, pensamos en el siglo XIX, cuando México en 1921 logra su independencia, y el petróleo todavía no era un recurso explotado, usado industrialmente, como lo es ahora. Bueno, pues estaba allí en terrenos que le pertenecían probablemente a algún rancho de alguna familia. Ahí estaba, brotaba de pronto de la tierra del estado de Tabasco actual, pues no sé, pues este líquido que no servía para nada en esa época o no tenía un uso importante como ahora. Y pues la familia se quedaba con eso. ¿Por qué? Pues si tenía que limpiar su terreno, el gobierno no venía a tomar el petróleo de ahí, sino que la familia era responsable por resolver esa situación de contaminación que tenía su terreno. Y hacía lo que quería con ese líquido. Pero, y por lo tanto, perdón, si la familia era dueña de ese terreno donde estaba brotando el petróleo, era dueña también de eso, del petróleo. Pero luego, como pasa con todos los recursos, las familias toman eso que tienen y se lo ofrecen a las empresas. Por ejemplo, viene una empresa petrolera mexicana o extranjera y cuando ya empieza a tener mayor movimiento industrial el petróleo, ya se empieza a ver como un recurso natural utilizable en los procesos de producción, entonces las empresas
vienen y quieren comprar ese terreno a las familias para poder extraer el petróleo. O como puse hace un rato el ejemplo, tienen una vivienda y viene Oxxo y les compra, o más bien Oxxo lo que prefiere es rentar, o sea, tomar en renta el terreno, la vivienda donde está la familia. Y también vienen las empresas y contratan a las personas para que puedan llevar a cabo el proceso de producción. Y también les pagan a las familias porque hagan innovaciones, creen canciones, creen diseños, inventen cosas que luego las empresas pueden utilizar. Entonces, tenemos los factores productivos, las familias, todos los 4 en primera instancia. Pero no nos quedamos con ellos. Lo que hacemos las familias es tomar nuestros factores productivos y dárselo a nuestro segundo agente económico, que se llama empresas. Las empresas, voy al segundo, jóvenes, ahora paso a mi siguiente concepto, o más bien categoría de agente económico, que es empresas. Terminé ya con las familias, me extendí un poquito explicando sus 2 características. Creo que era importante, pero ahora vamos a ver qué papel tienen las empresas en esta historia. Bueno, el día de hoy, como dije al inicio de la clase, ya no usamos nuestra fuerza de trabajo para producir nuestros muebles o para construir nuestra propia casa, y también para construir el aire acondicionado que usamos o el ventilador que tenemos, o para fabricar nuestra tele. Ya no lo hacemos nosotros directamente, ya no. Quizás en el primer sistema económico que hubo, no sé si se acuerdan de él, se llama la comunidad primitiva. Allí sí, ¿no? Las personas usaban lo que tenían de ellas, por ellas mismas, y lo aplicaban, por ejemplo, sus conocimientos, sus propias piedras, rudimentarias herramientas primitivas, usaban lo que ellos tenían para poder obtener comida. Ellos mismos cazaban al animal y o recolectaban los frutos, se fabricaban su propia ropa, digámoslo así, si podemos decirle ropa. En fin, o sea, aplicaban sus propios recursos para obtener sus propios bienes. Pero hoy ya no es así. Ya no. Dejamos que alguien más se encargue de producir los bienes. ¿Y quién es ese alguien más? Las empresas. Las empresas son el agente económico encargado de, fíjense, son 3 cosas lo que hacen las empresas. Pongan mucha atención. Primero, tomar los recursos o factores productivos de las familias, recursos naturales, recurso humano, capital físico y tecnología, lo toman de las familias. Número 2, lo organizan, lo transforman, lo convierten, los 4 factores los convierten, los transforman en bienes. Por ejemplo, la empresa toma los conocimientos de una persona que estudió ingeniería, toma el petróleo, un derivado del petróleo, y toma maquinaria, y toma todo lo que se requiere para producir artículos de plástico. ¿Ok? Entonces, combina los factores productivos de las familias, la empresa, que eso fue lo primero, y lo convierte en bienes, que es lo segundo. Perdón, aquí una pregunta. Como familia, ¿no puedes hacer algo para que no te lo quiten? No es que nos lo quiten. Lo que hacemos, lo que deberíamos estar haciendo es ofrecérselo a las empresas. Las empresas no nos lo quitan. En todo caso, el que nos lo quita sería el gobierno. Ese sí, porque por decreto dice, no, espérense, ese petróleo que tienen las empresas extranjeras malditas, ¿verdad? Le pertenece a los mexicanos, entre comillas, en realidad al gobierno. Bueno, y se lo vamos a quitar a las empresas, eso sí. Y además le dice a las familias en Tabasco, les dice, oigan, si en su terreno sale de pronto este líquido viscoso color negro, no es de ustedes, familias de Tabasco, es de Pemex, del gobierno. Entonces, sí, el gobierno sí lo quita. Pero, ¿por qué lo hace? Porque está establecido en la Constitución que el gobierno tiene esta atribución. Pero las empresas lo que hacen es comprar
nuestros factores, o sea, nos compran nuestra capacidad de producción, nos compran nuestras invenciones, o sea, lo que creamos, nos compran nuestros terrenos, nuestros vehículos, nuestras posesiones, nos las compran para producir. Y bueno, continuando con el tema de las empresas, faltó la tercera característica o el tercer punto del rol, del papel de las empresas, que es, repito los dos primeros. 1, toman los factores de las familias, los toman en el sentido de que los compran. Número 2, los transforman en bienes. Y número 3, no se quedan con los bienes las empresas. Bueno, con una parte pequeña sí para continuar produciendo, pero la mayor parte de los bienes que producen las empresas en la actualidad se van de vuelta a las familias. ¿Ok? Ese es el tercer punto del rol de las empresas, que toman los bienes que se producen y se los hacen llegar, se los dan a las familias para que ahora ellas puedan satisfacer sus necesidades. Y tampoco se las dan gratis, así como no toman los recursos gratis, tampoco dan los bienes gratis, sino que de por medio se hacen pagos. Entonces, allí tenemos el papel de la empresa, la razón de ser de la empresa en nuestro sistema económico, que como saben se llama economía de mercado. Las familias y las empresas, por lo tanto, se complementan. Es decir, que aunque persiguen fines que son opuestos, las familias quieren satisfacer necesidades, en cambio las empresas están buscando el lucro, y bueno, no está mal, persiguen el lucro y en cuanto que lo buscan, logran producir los bienes para que nosotros, las familias, podamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, aunque tienen intereses opuestos, las familias se complementan con las empresas para que nuestro sistema económico funcione. Estas son las relaciones que establecen los agentes económicos. ¿Ok? Familias en nuestro sistema actual no pueden sobrevivir sin los productos de las empresas. Y las empresas no pueden producir sin lo que las familias les dan, los factores productivos. Bien, y desde luego sin que puedan venderle de vuelta a las familias los bienes. Entonces, bueno, ya tenemos dos agentes económicos explicados. Vámonos con el tercero. El tercer agente económico, jóvenes, se llama gobierno. Bueno, hasta aquí la historia de las familias y las empresas, pues digo, no es perfecta, ¿verdad? Pero pues ahí va más o menos, ¿no? O sea, vendiéndole a las empresas nuestros factores y comprándole a las empresas los bienes, ¿no? Ahí va. Pero bueno, la historia, bien o mal, viene a pues muchas veces empeorar con la presencia de un tercer agente económico que se llama gobierno. Ojalá y no fuera así muy frecuente que empeore esta relación entre los agentes por el gobierno, pero muchas veces, lamentablemente, sí es así. Es decir, el gobierno viene a interrumpir en ocasiones esas relaciones entre familias. En lugar de potenciar esas relaciones, el agente gobierno viene a entorpecerlas, ¿no? Y por lo tanto entorpece al sistema económico. Por lo tanto, el gobierno tendría que analizar muy bien qué medidas, qué acciones debe implementar para que no se entorpezca la relación entre empresas y familias, sino que esa relación sea cada día mejor. O sea, que las empresas, por ejemplo, logren pagar mejor por los recursos de las familias, para que las familias tengan más dinero y puedan comprar más bienes y satisfacer más necesidades de lo que producen las empresas, ¿no? Con lo que producen las empresas. Eso sería ideal. Y la acción del gobierno debería ser en ese sentido. Bueno, el agente gobierno, jóvenes, es muy grandote. En México hay un ámbito de gobierno federal y luego hay 32 gobiernos estatales y luego hay miles de gobiernos municipales, creo que son más de 2.500 gobiernos municipales, y bueno, pues así, ¿no? Es decir, está muy grande la estructura del gobierno. Y se supone que el papel del gobierno debería ser más en el sentido de un administrador, de juez,
que intermedie en las relaciones de las otras dos partes, de los otros dos agentes, ¿no? Debería ser un conductor, alguien que dirija al sistema económico al bienestar. Así debería entenderse al gobierno. Pero en la actualidad, el gobierno, por ejemplo el gobierno mexicano, no de ahora, sino desde hace muchas décadas, es más interventor, o sea, le gusta comportarse como si fuera empresa, ¿no? Y crea una paraestatal que es la encargada de extraer el petróleo y de convertirlo en una parte pequeñita en gasolina. O dice, no, ¿saben qué? Ustedes no pueden ya vender gasolina, si no es gasolina que yo les voy a vender, dice el gobierno. También crea otra empresa grandota que empieza a generar energía eléctrica y le dice a todos en la actualidad, yo soy el único que puede distribuir la energía eléctrica. Si alguien quiere comprar energía eléctrica, me la tiene que comprar a mi empresa. Y así va creando actividades que que deberían ser del ámbito empresarial, del ámbito de las empresas, pero que el gobierno dice, no, yo también puedo, ¿no? Actúa como si fuera empresario, pero no lo es. Y también actúa como si fuera familia, es decir, compra para sus funcionarios, aunque dice, el discurso actual es que ya no se hace. La verdad es que todavía, por ejemplo, los diputados se siguen pagando sus alimentos con el dinero del presupuesto público, y bueno, imagínense todo lo que se cubre. Combustible, no solo desde luego los legisladores que acabo de mencionar, sino que en todos los ámbitos de gobierno se paga para los funcionarios y empleados muchas veces uniformes, combustible, telefonía, ya decía yo, alimentos, como si fuera una familia. En lugar de que el trabajador diga, bueno, pues esto es parte de lo que yo debería pagarme, ¿no? O sea, así como un obrero cuando llega su horario de comida se paga su propio alimento, bueno, pues también un funcionario público debería pagar sus propios alimentos en su horario de descanso, ¿no? Pero no, se comporta también comprando bienes como si fuera familia. Entonces, bueno, pues este es el tercer agente económico que está allí, cuyo papel debería ser diferente en el sentido de más en empujar el sistema económico hacia donde queremos todos que vaya, y no tanto como hacerla de empresario, ¿no? O hacerla de proteger a sus propios allegados como si fuera una familia. No, eso no es lo que debería corresponderle al gobierno. Pero bueno, esto es discutible y vamos a tener la oportunidad de seguir platicando. Aquí solo estoy comentando los conceptos. Y vámonos al último agente económico para terminar esta parte, que se refiere, el último agente, jóvenes, se refiere al sector externo. ¿Qué es el sector externo? Es muy fácil. El sector externo es familias, empresas y gobiernos de otros países que tienen relaciones económicas con nosotros. Lo repito, ese sector externo, que es muy grandote, se refiere a los agentes que están afuera de México, pero que establecen relaciones con nosotros, como por ejemplo, les vendemos televisores, o traen inversiones, o envían remesas, o les llevamos algún tipo de servicio, contratan a ingenieros mexicanos, por ejemplo, para que se vayan a Alemania, o estudiantes mexicanos que se van a capacitar a universidades europeas, o un organismo internacional le da un préstamo al gobierno mexicano, diversas relaciones, ¿ok? Esos de afuera, familias, empresas y gobiernos, son nuestro sector externo, ¿ok? Y estos son entonces los 4 tipos de agentes económicos. Son los actores, los tomadores de decisiones. Oigan, por cierto, les dije que las familias eran las personas físicas. Bueno, resulta que las empresas y el gobierno son personas morales, ¿ok? También son personas, pero organizaciones. Por lo tanto, tienen una personalidad jurídica propia. Personas morales, pero siguen siendo personas que toman decisiones.